Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches. Bien, ¿cuántos vamos hasta el momento? Ok, nosotros esta semana vamos a comenzar con el tema del seguro de incendio y con esta parte nosotros vamos a ver los diferentes aspectos que tiene el seguro de incendio. Un poquito de historia, digamos que es el segundo ramo del que se maneja históricamente todo lo que es la parte correspondiente a los seguros. Empezamos con seguros de transporte y ya a raíz de lo que fueron los siniestros de Londres y Ámsterdam en 1666, se comienza a trabajar sobre la cobertura. En ese entonces, digamos que estábamos manejando criterios específicos con respecto a lo que serían las pérdidas que se manejaban, ¿no? Recordemos que en ese entonces la gente que podía detentar una propiedad, obviamente, lo manejaba como un alquiler. Entonces, aquí se incluía lo que sería la parte de esa pérdida inicial. Entonces, vamos a entrar en lo que es el desarrollo de las coberturas inicialmente que se manejaban en ese entonces. Estamos hablando de eh, términos, digamos, bastante básicos en cuanto a la cobertura. Bien, eh, el desarrollo del seguro de incendio va de la mano con todo lo que es el procedimiento que se siguió posteriormente. Se establece una primera parte, digamos, teórica, en la cual eh, se maneja lo que sería el aspecto del tema correspondiente a la teoría del fuego. Y la teoría del fuego, vamos a tener tres elementos, que es el triángulo del fuego, que debe existir, en este caso, un elemento combustible, un comburente y una fuente de calor para que se procese el ciclo del fuego, ¿no? Es más que, en este caso, una oxidación de los materiales que se produce y se genera entonces la combustión de estos elementos. Y esto conlleva, por supuesto, a la existencia de un siniestro en este caso, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del fuego, estamos hablando de las características del mismo, tomando en consideración qué tipo de fuego es, si se produce en función a elementos como diferentes materiales que podemos tener presentes. Entonces vamos a tener que en la clasificación de fuegos vamos a tener diferentes tipos en función a las materias que son consumidas por el mismo. Tenemos fuegos, por ejemplo, sobre elementos como madera, papel, telas que se manejan de una forma distinta, esto en función a lo que serían los elementos que vamos a manejar para el control de estas pérdidas. Bien, cuando nosotros pasamos a otro tipo de fuegos, entonces estamos hablando de, por ejemplo, fuegos que se producen sobre bienes que son altamente inflamables, como son los productos a base de plásticos, resinas, aceites, como hidrocarburos y otro tipo de elementos de estas características. Bien, tenemos otro tipo de fuegos que es el que se produce sobre equipos electrificados, por ejemplo, como motores, rotores, compresores, este tipo de maquinarias que son fuegos que se producen sobre elementos
que están, en este caso, electrificados. Y por último vamos a tener lo que sería el fuego que corresponde a otros materiales que pueden ser, por ejemplo, metales como el potasio, el sodio, que en presencia de otro elemento reactivo van a generar entonces ese proceso de fuego que puede ir acompañado de otros elementos. Bien, estos son clasificaciones importantes porque en función a eso se establece, por ejemplo, en la parte de los bomberos, cómo son los mecanismos que se van a implementar para la extinción de un incendio particular. Bien, en este tipo de situaciones, obviamente, nos manejamos con las indicaciones del cuerpo de bomberos en este caso. Bien, fíjense que en la parte de incendio, así como ya vimos en otros ramos, en el ramo de transporte o en el ramo de casco de embarcación, van a privar algunos factores fundamentales en el momento de la tarificación del riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a aplicar lo que sería la tarifa correspondiente, nos vamos a encontrar con elementos como el tipo de construcción. Bien, el tipo de construcción nos indica en este caso, por ejemplo, que tengamos materiales que no sean buenos conductores, que sean resistentes al fuego, como son pisos, paredes, techos de cemento, ladrillo, concreto, que son resistentes en cierta medida a fuegos de determinadas magnitudes, ¿no? Recordemos que esto va a depender básicamente de la cantidad de energía calórica que se desarrolle en el sitio del incendio. Por ejemplo, si recordamos lo que pasó en este caso con las Torres Gemelas, cuando hubo el atentado terrorista del 11 de septiembre, nos encontramos con que el material tenía una característica de resistencia a la combustión, pero se produjo una situación en la cual tuvimos, en este caso, la acción de un fuego de tal magnitud que debilitó la estructura del acero y, por supuesto, causó la implosión de las torres. Entonces, esto depende de la energía calórica que se desarrolle en el elemento que está contenido en el predio asegurado, en este caso, ¿no? Y esto, por supuesto, va a determinar todas estas características de cómo se propaga. Hay diferentes formas de propagación del fuego, como son la radiación, la convección, la conducción y la traslación, que son elementos que están, digamos, clasificados por la National Fire Protection Association, que nos indica las formas en cómo se transmite este tipo de elementos, ¿no? Y por supuesto, esto nos da la forma en cómo se van a producir los daños, que pueden ser directos, indirectos o mixtos. Bien, en el caso de los daños directos, son los daños causados por el incendio a los activos. En el caso de los daños indirectos, vamos a encontrar, por ejemplo, elementos como el daño ocasionado por el humo, por el vapor que se genera en la extinción del incendio, los daños por agua en el uso de la extinción de incendio, que hay que separarlo, y eso lo vamos a ver después en lo que sería la parte de las coberturas, y esto nos da la base de cómo se manejan este tipo de criterios. Bien, en cuanto a los daños mixtos, obviamente es la combinación de estos daños directos y estos daños indirectos que forman parte de todo lo que es el desarrollo del evento, que es el siniestro como tal. Si nosotros, aparte de lo que sería la construcción, el tipo de construcción, y aquí también privan otros elementos como la altura, el número de pisos y, por supuesto, las medidas de prevención y de previsión que se mantengan en el predio para... entonces, vamos a tener ya otro elemento adicional en incendio para el cálculo de la prima. ¿Cuál es?
principalmente estamos hablando de el giro del negocio. Bien, ¿cuál es la actividad a la cual se dedica ese riesgo en particular? Obviamente no va a ser igual, por ejemplo, la tarifa que vamos a aplicar para un edificio residencial que la tarifa que nosotros podemos aplicar para una fábrica de pinturas o para una fábrica de productos textiles, ¿bien? Porque son riesgos que son en consecuencia más azarosos porque obviamente la posibilidad de que ocurra un incendio es mayor que en una vivienda, por ejemplo. Entonces, estas características que van a dar todo lo que es la base del cálculo de la prima tiene que ver con estos elementos. En primer lugar, estamos hablando entonces de el tipo de construcción, los materiales que se empleen en la construcción, el número de pisos, las características propias del riesgo a nivel de seguridad y, por supuesto, la actividad. La actividad entonces nos va a indicar esas estadísticas que manejan las compañías de seguros en función a los riesgos que ellas, en este caso, tienen su cobertura en particular. ¿Bien? Ellas comparten a través de los reaseguradores las indicaciones y entonces se dan tasas referenciales que el resto del mercado las ubica en función también a sus propios criterios. Pero tenemos entonces que partimos de una base en función a una estadística que se maneja sobre los tipos de riesgos y las características de la propiedad como tal. Bien, estos son elementos que se manejan en el seguro de incendio, como son todo lo que es inherente a la ocupación del riesgo, y hay otro elemento adicional que va a ser los riesgos contiguos. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a tener en este caso alrededor del predio asegurado? Usted puede tener, por ejemplo, una vivienda asegurada por incendio, pero hay que ver qué negocios hay en la parte alrededor del predio asegurado, porque también obviamente puede sufrir como consecuencia de un siniestro que se produzca en una parcela contigua. Entonces, esto también incide en la tarifa correspondiente. ¿Bien? Son elementos que dentro de lo que sería el estudio de la solicitud en particular, cuando se realiza la cotización, se toman en consideración para determinar esta parte. También, por ejemplo, hay elementos que se deben tomar en consideración que son la acumulación de riesgos para las compañías de seguro. Bien, hay una pregunta. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Profesor, noches. sí, en este caso yo tuve un caso de evaluación. No a todos le dan el seguro de incendio, ¿no? Porque, por ejemplo, el negocio que tenía mi cliente era, fabricaba zapatos, ya, cuando le fueron a hacer la evaluación, el señor dentro de su local establecimiento estaba la fabricación y parte también de la venta, ¿no? Y no le dieron el seguro de incendio porque justo le indicaron que tenía que estar en otro local para poder hacerle la cobertura, ¿no? Si no, no se puede. Es así en todos estos tipos de seguros. Bueno, hay aproximadamente una lista que manejan los reaseguradores en casos que son, digamos, de coberturas restringidas. Por ejemplo, grasas, lubricantes, colchones, productos pirotécnicos. Es una lista que, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando una compañía establece su contrato de reaseguro, estamos hablando de un contrato directo en el cual el reasegurador le da carta abierta al asegurado para que suscriba en nombre del reasegurador los riesgos que puede manejar. Entonces, estos riesgos, digamos que tienen una clasificación
más o menos estándar. ¿Qué pasa con algunas actividades que son mucho más peligrosas? Entonces queda a consideración del reasegurador si otorga la cobertura o no. Esto, por supuesto, dependiendo de la inspección que se haga al predio. ¿Por qué? Porque en ese caso que tú planteas, puede ser que haya acumulación de elementos dentro del riesgo. Por ejemplo, si es un solo predio, se establece lo que sería el cálculo de la pérdida máxima probable. Y esto implica que debe haber, por ejemplo, independencia dentro del mismo predio de el área, por ejemplo, de ventas, el área de almacén, el área de manufactura y el área, por ejemplo, donde se guardan, en este caso, si estamos hablando de una zapatería, obviamente deben trabajar con productos químicos, con pegamentos y otros productos que son altamente inflamables. Si no hay una independencia dentro del predio, es difícil que se le otorgue la cobertura porque cualquier elemento se podría extender al resto del generar una pérdida total. Entonces, por eso puede ser parte de la restricción. Entonces, ¿qué hacen las compañías de seguro? Pueden rechazar la solicitud, pueden condicionarla, por ejemplo, al cumplimiento de ciertas normas, ciertas recomendaciones que deben implementar para poder suscribir el riesgo. En esos casos, entonces puede haber una segunda evaluación por el reasegurador. Y hay, por supuesto, casos que no van a tener cobertura directa y que deben ser manejados de manera independiente, y estos son los casos que van generalmente a un proceso de reaseguro facultativo. En este caso, el reasegurador tiene la facultad de aceptar o no la proposición de la compañía de seguro y entonces sugerirá, por ejemplo, las tasas en función a su experiencia y al resultado de la evaluación correspondiente del resultado de la inspección. Esto es lo que se maneja cuando estamos en presencia de lo que sería administración del riesgo como tal. Bien, entonces eso es lo que puede pasar en muchos casos con las situaciones que se presentan. Todos los negocios no necesariamente van a tener cobertura inmediata o directa por los contratos que manejan las compañías de seguro. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la peligrosidad de la actividad a la cual está expuesta todos los elementos de la suma asegurada. Bien, es más fácil si, por ejemplo, tenemos un asegurado que tiene varios predios. Aquí la pérdida máxima probable cambia porque los valores van a estar distribuidos en las localidades y esto representa un porcentaje. Entonces, la localidad que tenga la mayor concentración de bienes, entonces va a ser como la pérdida máxima probable. Estaríamos hablando de un criterio de evaluación en función a la suma asegurada. ¿Bien? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos un solo predio y obviamente la actividad es altamente peligrosa. Bien, todo esto se evalúa en función a este elemento. Igual como les estaba comentando de la parte de la ocupación de los predios adyacentes, que también yo puedo tener un riesgo muy bueno, pero al lado tengo una empresa que trabaja con solventes. Entonces, ahí aumenta el riesgo por la posibilidad de que se extienda de la propiedad contigua un evento de incendio. Entonces, habría que verificar si, por ejemplo, las divisiones entre los predios genera algún tipo de seguridad para poder otorgar la cobertura de las características del predio como tal. Eso es lo que se maneja en estos casos, ¿bien? Los elementos de previsión y son muy importantes porque esto son medidas que se implementan para salvaguardar el interés asegurable y obviamente poder controlar, digamos que las pérdidas. Bien, saber, por ejemplo, cuáles son los elementos que debemos mantener al momento de presentarse un incendio en función a esa carga calorífica que se puede presentar, que no es lo mismo, por ejemplo,
una fábrica que trabaje con elementos como una empresa que venda, por ejemplo, cerámica, baldosas, porcelana, este tipo de elementos que tiene una carga baja en cuanto a los niveles caloríficos, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, una fábrica que trabaje con productos como algodón, que obviamente la carga es mucho más elevada. Todos estos elementos de la ocupación se van a manejar en función a las protecciones. Si tenemos, por ejemplo, redes de hidrantes, rociadores, sprinkler, sensores, por ejemplo, de calor, detectores de humo, todos estos elementos van a dar, en este caso, esa parte que se puede manejar como un elemento de apoyo para el manejo de las pérdidas. Bien, eso todos son criterios que se usan en cuanto al manejo del cálculo de la prima. Ahora bien, las pólizas en incendio van a tener una cobertura básica, que es la cobertura de incendio y rayo. Digamos que este elemento de incendio y rayo, que viene a ser la cobertura básica, es un elemento que nosotros lo podemos manejar con cláusulas o, en este caso, pueden ser coberturas adicionales. Y estas coberturas adicionales me dicen, por ejemplo, qué tipo de cobertura debo implementar para asegurar mejor el riesgo. Obviamente, no todas las coberturas pueden ser aplicables a los diferentes tipos de riesgo, a los diferentes tipos de construcciones, incluso hasta la ubicación. Por ejemplo, podemos tener un sitio alto donde no tengamos, por ejemplo, corrientes de algún río, lago cercano. Entonces, ahí evaluar, por ejemplo, la aplicación de la cobertura de inundación. Entonces, ya tendría que verse en particular si efectivamente valdría la pena contratar esa cobertura o no. En el caso de otras coberturas, podemos usar cláusulas que dar la cobertura. Fíjense que nosotros tenemos cláusulas, por ejemplo, de hornos, específicamente para panaderías, para lavanderías. Tenemos cláusulas, por ejemplo, para bienes refrigerados. En el caso de, por ejemplo, restaurantes. En el caso de, por ejemplo, una empresa que se encargue de distribución de productos, ya sean refrigerados o congelados. Entonces, esto es específico para ese tipo de riesgo. En la evaluación que se hace, obviamente, influye todas estas características. Cuando se va a suscribir un riesgo, hay que ir más allá y buscar todas las aristas del caso para poder establecer en este caso una fórmula que nos permita adelantarnos a la situación del siniestro. Bien, ¿qué elementos pueden influir en el momento del cálculo de la prima en función a las actividades que se presentan? Entonces, esta cobertura básica de incendio, rayo y explosión, que viene a ser la cobertura básica, la vamos a blindar con las coberturas adicionales. Bien, para proteger, obviamente, el riesgo asegurado de esos posibles elementos que puedan desarrollarse adicionales a lo que ya se ha hecho en la evaluación. Bien, en los casos de incendio, podemos tener dos elementos que sean puntuales para la medición del riesgo, que son frecuencia y severidad. ¿Qué buscamos a través de la frecuencia? Evitar los picos de exposición a riesgo. Bien, en la evaluación que se debe hacer sobre lo que es el predio asegurado, nosotros debemos tomar en consideración todos esos aspectos porque nos dan una idea de cómo va a ser el mecanismo que nosotros debemos implementar para el manejo de las pérdidas. También
el elemento de la modalidad de la cobertura es muy importante y en esto nos basamos cuando suscribimos el riesgo, saber qué tipo de suma asegurada es la que le conviene a un riesgo en particular. Bien, nosotros podemos manejar dentro del esquema de modalidad de cobertura lo que sería la póliza a valor total, la póliza a primer riesgo relativo o el primer riesgo absoluto. Incluso podemos evaluar, por ejemplo, una primera pérdida, como sería un coaseguro pactado. Tiene mucho que ver con la aceptación por parte de la compañía. Pero, por ejemplo, en una unidad donde es un solo predio y están, digamos, todos los elementos están justamente en esa localidad, entonces deberíamos trabajar con la figura de valor total. ¿Por qué? Porque nos garantiza que el monto total declarado sea el mismo de la suma asegurada, porque hay una exposición en el cual pudiéramos estar hablando de que la pérdida máxima probable sería prácticamente el 100%. Bien, en ese caso trabajaríamos con este esquema de valor total. Si nosotros, por ejemplo, tenemos varias localidades o una sola localidad, pero tiene independencia en el predio, por ejemplo, como les decía anteriormente, el área de almacén está debidamente separada del área de manufactura o de la parte donde se guardan los insumos, la materia prima para la elaboración y, por supuesto, tiene suficientes medidas de previsión y de prevención. Entonces, nosotros podemos manejarnos con una figura que es el primer riesgo relativo. Este primer riesgo relativo es un porcentaje que se establece sobre los valores totales declarados. Obviamente, cuando presentamos el inventario de todos los bienes, todos los activos, se relaciona qué es edificaciones, qué es maquinaria, qué es mobiliario, contenido, máquinas en series de oficina, y lo que sería la parte correspondiente a materias primas, productos elaborados, productos en proceso de elaboración, insumos y ya la que sería la mercadería final, que sería el producto definitivo. Entonces, en esta relación, nosotros cuando tenemos independencia de la distribución de los bienes, evitamos esa concentración en un solo predio, en un solo sitio, y por supuesto podemos trabajar en este esquema de manejo de la cobertura en función a un porcentaje de primer riesgo relativo. Entonces, de los valores totales, yo establezco cuál es mi pérdida máxima probable y si mi pérdida máxima probable tiene, por ejemplo, un índice del 80%, entonces se declara esta figura del primer riesgo relativo y se trabaja con un porcentaje sobre los valores totales. Bien, hay otros elementos que nosotros podemos incluir, que sería ya el primer riesgo absoluto, que viene a ser una referencia como un límite de responsabilidad, ¿no? Estas coberturas se manejan en base a un monto específico. Muchas veces lo generamos a través de las coberturas y estas coberturas las podemos limitar a unos aspectos específicos que por ejemplo queremos cubrir hasta un monto definido, cobertura de daños por agua. Bien, la cobertura de daños causados por agua, entonces puede ser en base a un primer riesgo, perdón, a una figura de límite de responsabilidad y así manejamos entonces esa cobertura. Aquí, por supuesto, no aplicaría en este criterio lo que sería el infraseguro, ¿bien? Porque es simplemente un límite de responsabilidad. En el caso del valor total, obviamente, siempre tiene que declararse el valor actual de los bienes para que no haya una situación en la cual se pueda incurrir en el efecto del infraseguro. Bien, Giovanna, ¿tienes una pregunta? Buenas noches, profesora. Sí, profesor.
tengo una duda. En una póliza de incendio, por ejemplo, es de un cliente, ¿no? ¿Cuál es el giro del negocio? Él es un taller afiliado de Mafre, ¿ya? Dentro de su póliza, ¿qué tanto le beneficia, por ejemplo, incluir en su póliza la cláusula, em, la cláusula de responsabilidad, responsabilidad civil de talleres de reparación de vehículos? ¿Cómo, al momento de un siniestro, cómo le beneficia esto al cliente? ¿Cuál sería el pro contra de tenerlo o no tener esta cláusula frente a un siniestro? Bueno, eso es una cláusula ya por la parte de responsabilidad civil, que se maneja por esa cobertura en particular, no por la parte de incendio. Obviamente debe tener contratado un seguro de incendio para que le den la cobertura de talleres, pero en este caso estamos manejando son las coberturas de incendio, básicamente. O sea, que Claro, estamos y hablando. dentro de la póliza está esta cláusula, la cláusula de responsabilidad civil de talleres de reparación de vehículos. Pero es una póliza de multirriesgo. Sí, Lo que pasa es que las pólizas de multirriesgo son compendios de coberturas donde no solamente manejamos la parte de incendio, sino que manejamos incendio, manejamos, por ejemplo, en ese caso, responsabilidad civil, manejamos coberturas que, como son robo y otros elementos que no están presentes en una póliza básica de incendio. Cuando nosotros, en el caso, que en este momento que estamos manejando, responsabilidad civil, creo que lo vamos a ver, no sé si mañana, mañana no, perdón, el día jueves. Nosotros en este caso nos estamos circunscribiendo básicamente a las cláusulas de la póliza de incendio que tienen que ver con el negocio asegurado. En este caso, manejar esa cláusula podríamos hablar de ella cuando manejemos la parte de responsabilidad civil, porque es un seguro de multirriesgo y tiene otras características diferentes a la del seguro de incendio, ¿ya? ok, ya profesora. Gracias. Ok, vamos a hacer un pequeño break para dividir entonces la grabación y que no se haga tan pesado porque es más fácil transmitirla en 3 bloques, ¿ya? Vamos a tomar un